Somos parte de ti. Y ya estamos con ustedes, amigos. Buenas noches. 6 de enero del año 2022 vamos a compartir con ustedes. Primero vamos a desearle un feliz día de Pascua y, ¿por qué no, también decirle el mejor de los años para todos nuestros amigos, seguidores, quienes están siguiendo esta trayectoria de este programa. Hoy tenemos dos invitados y realmente son dos jóvenes brillantes, que están incursionando en la vida pública y en la vida privada, es decir, en el mundo público y en el mundo privado. Y ellos van a compartir con nosotros. Antes quisiéramos decir que la propuesta que hace el METOD sobre la vía Manta-Colisa habría que considerarla. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque sencillamente por historia, las mejores vías del Ecuador son aquellas que están concesionadas. No nos podemos resistir, porque usted para viajar a Guayaquil debe pagar 2 peajes, y usted cuando va a llegar a la capital de los ecuatorianos igual, y cuando va a la sierra igual. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿acaso la delegación, porque ya no hay concesión, la delegación de la vía sería una barrera para limitar el turismo? Habría que considerarlo, habría que ver si el turismo de Manta es mercado de escala o es un mercado exclusivo. Porque si es un mercado exclusivo, para venir a Manta debe tener recursos. Es decir, vamos a esperar qué dice el estudio, y el estudio es el que debe ser lo más transparente posible. Y el estudio deben de realizar los sectores locales, el gobierno local probablemente. Me van a decir, no tiene recursos para ese estudio, pero se pagan recursos en otros estudios que a la final de cuentas no son una actividad prioritaria. Entonces, pensemos un poco fríamente, no al calor del partidismo, sino al calor del beneficio para la ciudad. Los 100 años de Manta. El gobierno siempre nos dio la espalda, no es ahora, es siempre. No vamos a hablar de esos temas porque estamos en un nuevo año. Proyectemos los 100 años de Manta y estos dos jóvenes que están aquí para compartir con nosotros. Vamos con las damas. Carlita, buenas noches. Ella es la arquitecta Carla Barcia Ruiz, es consultora, está con nosotros y vamos a hablar. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, Manaví. Gracias por la invitación. Vamos a compartir con usted y con usted, señor concejal Bosco Vera. Pueden descubrirse, por favor, sus mascarillas, es necesario, pero esperamos nosotros en esta nueva ola del COVID no tengamos esa repercusión. ¿Cómo está, concejal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, un saludo a los dos y a quienes nos miran por esta transmisión, ¿no? Muy bien, empecemos por donde debemos de empezar. ¿Cómo proyectamos la ciudad a los 100 años? ¿La estamos proyectando? A ver, señor concejal, ¿la estamos proyectando o empezamos analizando el tema de la delegación de la vía Manta-Colisa, 21 kilómetros? No cumple algunos requisitos, pero bueno, la Manta-Puerto Viejo tampoco cumplía otros requisitos y nos pusieron, porque recuerde que no es Manta-Puerto Viejo, es la autovía Manta-Colorado. Manta no sacó ningún provecho de esa autovía. De acuerdo. Bueno, en cuanto a proyección, anoche daba una entrevista también para otro medio y decíamos, a nosotros en la escuela nos decían posición firmes, y cuando uno se quedaba firme se quedaba paradito, de esta manera estancado, y creo que es lo que nos pasa ahorita cuando nos dicen firmes con el cambio. O sea, estamos paraditos, estancados, mirando un cambio que no sabemos hasta qué punto es un cambio, ¿no? Entonces en esa parada creo que Manta se ha estancado.
Hay quienes dicen que no, habría que valorarlo, ponderarlo en cuanto a una comparativa de qué teníamos antes y qué tenemos ahora, a qué estábamos acostumbrados a tener como ciudad en cuanto a obras prioritarias y realmente qué es lo que Manta necesita para sus 100 años, ¿no? Tenemos un puerto que está funcionando a su manera, pero que de esa delegación que en su momento se nos prometió de un puerto de transferencia internacional y puerta hacia el Pacífico Sur, no hay. Un aeropuerto que sigue en el tontómetro, ya una vía Manta Coriza, como usted lo mencionaba, que ya ha pasado un gobierno, está otro, está diciendo que la va a atender, que no la va a atender, y a día de hoy propone también una delegación o una concesión. Y del mismo modo tenemos proyectos como la refinería abandonados, y no hay una vía clara de hacia dónde queremos apuntar. Yo decía en un momento dado, Manta pasa un momento en el que pasa una adolescencia temprana a una adultez y debe decidir qué quiere hacer. Y en ese punto es donde estamos quizá mirando opciones, pero no se termina de definir. Entonces necesitamos resolver. De acuerdo. Perfecto. Arquitecta, usted como consultora, ¿cuál es la visión? ¿Comparte la propuesta, lo que dice el señor concejal? Sí, por supuesto. De hecho, quiero hacer énfasis porque como ya empezamos a vivir esta fiesta democrática, en buscar los mejores perfiles para una nueva administración, hay que paralizar el tema de buscar líderes y líderes, porque lo único que esto ha representado en nuestra ciudad es división y desinformación. Ahora los perfiles son gestores de proyectos, personas que puedan delegar la toma de decisiones, que lleguen con propuestas construidas desde lo colectivo. Entonces, a partir de eso, usted convoca a la ciudadanía a unirse, a plantearse, a replantearse situaciones y empezamos a reescribir la ciudad. Entonces, desde este concepto, cuando usted llega a mostrar proyectos, pues obviamente tiene la atención de la ciudadanía. Manta ha dejado de ser una ciudad que participa activamente de la política. Va porque le corresponde, va porque es una obligación y porque necesita un documento para realizar el resto de sus actividades. Entonces, partiendo desde lo esencial, usted mismo, usted es su proyecto más importante, usted trabaja en eso. Y si usted le muestra a la ciudad proyectos, planes, cuál es ese futuro de ciudad que usted anhela, entonces obviamente vamos a tener otro tipo de resultados. Hay que paralizar con la búsqueda de líderes, de gritar más, de gritar menos. Imagínense que queremos hablar de internacionalización de ciudad y ni siquiera podemos arreglar hace 50 años un problema de un aeropuerto. Lamentablemente somos la ciudad Manta a medias de liderazgo, gobernanza, a medias de proyectos, un hospital a medias, el proyecto fallido de Refinería del Pacífico, terminal terrestre, en cualquier momento vienen los propietarios del aeropuerto y pueden hacer su casita porque les sigue perteneciendo a esa propiedad. Entonces, para empezar a hablar de ciudad, ¿qué estamos buscando? ¿Qué nos vamos a replantear a futuro? Este año lamentablemente lo veo un año perdido. No serán grandes las cosas que podamos alcanzar porque planificar una ciudad, ejecutar un proyecto necesita de tiempo, recursos, gestión y esto lleva un gran esfuerzo. Y por ahora, bueno, lamentablemente nos distraen las próximas elecciones. Cuando hablamos de un año perdido, ¿estamos hablando del 2019 o, del 2021 o 2022? Ya perdimos el 2021 y en el 2022 no quiero ser pesimista, pero no vamos a ver resultados. Podemos sí hacer ciertas intervenciones en el espacio público, porque ahora lo que tenemos que priorizar es la productividad. Manta se encuentra entre el hambre y la vida. Esas son las estadísticas. Ahora los números ya nos representan, porque usted evidencia todo esto en las calles. La gente se muere de hambre. Hay un puesto nuevo en la función pública, menos 3 oportunidades de empleo para la ciudadanía. Esas son las estadísticas. Por eso usted ve que ni siquiera puede hacer uso del espacio público, porque hay personas que ya están atrás de eso, porque tienen que buscar las formas de vivir. Y hemos caído en desigualdad, en injusticias, en el tema de la falta de empleo, inseguridad, faltas de oportunidades y no podemos avanzar. Realmente su percepción me deja un poco así como el concejal, como que no sé, ¿qué estarán pensando nuestros televidentes con esa percepción de los jóvenes? ¿Qué dice usted? Bueno, yo coincido en lo de la ciudad medias, porque en un momento también decía la ciudad en 3D o la ciudad del render, porque realmente ahorita nos dicen tenemos 50 frentes de trabajo, ¿y cuántos tienen abiertos que no terminan?
hay cosas como las veredas o la reposición de veredas de la vía que va desde la universidad hasta Santa Marta, que están dentro del proyecto del Banco Mundial, que se supone están financiadas y existe el dinero, y llevan meses botadas. Y por más que uno pide referencias, pide que se las terminen, la dejan botada. Entonces, ¿qué esperan? ¿A que se dañe la calle para tener que reponerla? Y son cosas que no se terminan. ¿Y esos recursos, concejal, dónde están esos recursos? En una conversación que tuve con el gerente de la unidad de proyectos, me dice, ya no hay, pero que eso sí está financiado. Entonces, ¿qué pasa para ejecutar? Pues entonces vemos inoperancia. Y en ese sentido, yo sí discrepo en cuanto al tema del liderazgo, puesto que, si bien es cierto, debemos salir de un colectivo, porque ese colectivo tiene que tener un norte y debe tener una proyección, y para esto debe conocerse. Creo yo, como lo he dicho en otras ocasiones, Manta carece de una identidad sólida, porque no ha mirado hacia adentro, ha mirado mucho hacia afuera, ¿no? La ciudad, como decía, del futuro, la mejor ciudad, la ciudad del milenio, etcétera, pero nunca ha visto quiénes son sus ciudadanos. Un conglomerado social conformado sí, por cholos, montubios, extranjeros, gente que ha venido del resto del país, pero ¿qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué nos representa? ¿Nos representan las marcas de gestión que han pasado, o realmente necesitamos algo que nos aglomere, algo que nos haga mirar hacia una misma identidad sólida y que nos permita ser ciudadanos? No solo habitantes de un territorio, porque cuando tú creas ciudadanía, puedes comenzar a pensar en colectivo y ir efectivamente más allá de solamente el voto por un papel, sino de ejercer democracia participativa real, no solamente una democracia liberal en papel, que trilla muchas veces en líderes populistas que tornan esto en autocracia, que es lo que pasa muchas veces cuando el Consejo, que es la máxima autoridad, cede sus funciones o cede sus tareas, por dar todo el poder a una sola persona que luego no mira que está gobernando para un colectivo y que su trabajo es otro, no el tener resentimientos personales. Eso dice la ley, eso dice la COTAD. De acuerdo, pero por ejemplo, digamos, delegar la capacidad de firmar como datos sin que pasen por el Consejo Cantonal hasta tanto monto. Ya estamos dejando un vacío en el cual el Consejo, que debe ver y debe regular y debe ser veedor de que estas cosas se den en buena lid, no lo hace. Y luego hasta que te den una información que pides, pasa un año, pasa menos, o no te la dan. Entonces se pierde la capacidad de veeduría de un concejal, que es para lo que está ahí. Y si no estamos haciendo nuestro trabajo, estamos 11 personas de más, pues, porque una sola gobierna. Y a veces ninguna sola porque la delega. Y es complicado. ¿Qué dice usted, arquitecta, al respecto? Es que estoy de acuerdo con el concejal, es justamente esa efectividad que se está perdiendo. No vemos resultados y la gobernanza se debilita. Por lo tanto, por eso es que insistía que yo quería hacer una pausa con el tema del liderazgo y buscar líderes, porque nos ha afectado muchísimo. Hay que, sí, por supuesto, tener una representatividad con la capacidad de delegar funciones, porque nos saturamos, no somos todólogos, entendamos eso. Entendamos que la ciudad es una tarea multidisciplinar. Entre los tres somos un equipo ineficiente todavía, porque necesitamos de todos para poder actuar a favor de nuestro territorio. Y algo que me parece muy importante es que escuchamos muchos discursos muy lindos, mucha poesía, muchas cosas que nos encantan, y la ciudadanía responde a favor y muy feliz, pero hay que informar. O sea, nos dejamos encantar, arquitecta. Nos dejamos encantar muy fácilmente, y está bien, porque la pandemia de una u otra forma nos deja sabores muy tristes. Pero hay que aclarar qué es desarrollo y qué es crecimiento. Y nosotros estamos hablando de crecimiento. Nuestros proyectos están mostrando un crecimiento habitacional, un crecimiento de la infraestructura hotelera, turística. Sin embargo, hemos dejado... ¿Y cómo le damos el giro? ¿Cómo le damos el giro a ese crecimiento para poder convertirlo en desarrollo? Por ejemplo, para que la ciudadanía pueda acompañar a esta explicación. Hoy es importante hablar de productividad, porque la ciudadanía se muere de hambre y la falta de empleos requiere acciones inmediatas. Entonces, la olvidada reactivación económica y productiva del sector de la construcción. Usted, por ejemplo, quiere hacer una ampliación de su espacio de vivienda, quiere hacer una habitación más porque la necesita. Y usted, de manera responsable, ojo, de manera responsable, se asiste en su profesional de confianza, paga una tasa en la municipalidad y usted procede a hacer esta intervención dentro de su espacio. ¿Qué tiene a cambio? Confort, desarrollo, porque va a desarrollar sus habilidades mucho mejor, oferta de oportunidad de empleo, porque para un proyecto, un profesional. Entonces viene un inversionista con todo el capital, por ejemplo, y quiere invertir en la ciudad y quiere promover un proyecto habitacional de 40 viviendas. Sería fantástico que por 40 viviendas hayan 40 profesionales asistiendo a ese proyecto. De la misma manera en que usted paga una tasa, se asiste a un profesional de manera responsable. Entonces, de la misma manera deberíamos hablar de este tipo de proyectos a los que llamamos desarrollo.
¿Por qué? Porque damos oportunidad a que nuestros profesionales también sean parte de la toma de decisiones, que esto es muy importante, y que también aportamos al crecimiento de ciudad. Entonces vamos trabajando de manera coordinada. Pero lamentablemente esto no sucede. Para un proyecto de 40 viviendas, un solo profesional, y ahora estamos encantados con el nuevo proyecto hotelero que vamos a tener en la ciudad, frente al perfil de la costa, y entendamos muy bien que nos dejamos llevar por muchas estrellitas, para decirlo así. Este tipo de modelo de ciudad apaga la cultura de los pueblos. Se convierten en ciudades iguales, porque ahora las tendencias de turismo son distintas, por lo tanto, deja de responder a necesidades. Y los costos, pues no sabemos quién los paga, porque el mantense honesto, trabajador, no está en la capacidad de pagar ese tipo de inmuebles. Pero más allá de eso, lo que encanta al mantense es el perfil costero. Lamentablemente, como no tiene más que ofrecer, usted se lleva una foto de nuestro atardecer, que es encantador, y es nuestro recurso, y es lo que hemos podido aprender a sacarle provecho. Usted le pone una manchita más al sol de los mantenses, le está quitando oportunidades. Y si este proyecto si hablaríamos de desarrollo con este proyecto, a nosotros tres nos tocaría un pedacito para ver el mar. Es lo justo. Entonces no es conveniente. Entonces, no estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de crecimiento. Y lo ideal es que para cada departamento pues haya la asistencia de un técnico responsable, de nuestros profesionales. Y soy muy crítica en este aspecto, que soy muy cuestionada también, pero la universidad, la academia nos ha fallado un montón. Es la única industria que produce un producto que no consume. Para tomar decisiones en los territorios y en las ciudades, usted tiene que asistirse de profesionales. Por supuesto, el estudiante tiene que nutrirse de esa experiencia, pero para asistir a los gobiernos locales usted requiere de los profesionales. Mano de obra calificada, y lamentablemente la academia abandona a sus profesionales y no interviene en apertura de escenarios para que nuestros profesionales también participen en esto. Por lo tanto, la gobernanza se debilita. Hay un término allí, concejal, como por ejemplo que la universidad forma al producto, pero que no se consume. Es duro eso. Parte de, yo creería alguna vez Usted ponía es de Lulián, yo soy de Lulián. Ponía yo el ejemplo. Los cuando tres somos de Lulián. Uno habla de política o de los políticos y la gente se ve reflejada y a la vez apática a aquello. Estamos hablando de una muestra, como cuando tiene una camaronera. Saca la muestra y ve cómo está el camarón porque ese responde de alguna forma al resto de la camaronera. O al menos le da una idea. Entonces, el político que se tiene de alguna forma también es el resultado de lo que es la sociedad, o al menos una mínima muestra de esa transformación de lo que la sociedad necesita en ese momento, porque para eso también pagan encuestas, estudios de percepción, en los cuales se van transformando y van mutando para acercarse a esas necesidades. Entonces, en ese mismo plan, alguna vez me pasó que haciendo la maestría se da el terremoto, y decíamos, bueno, ¿cómo ayudamos? Y tratábamos de plantear un plan de comunicación para atraer turismo europeo para acá. Y recuerdo el rector de la universidad de allá se presta y conversando me dice, bueno, ¿qué tienen ustedes para ofrecer? Y yo, las playas, playas más bonitas del mundo, poco más, y me dice, ya, pero playas me voy a Cancún, que me queda a mitad de camino y me cuesta quizá menos. Claro. Te digo, de pronto, Hungría es el paraíso de la cacería, ¿qué tienen ustedes? Y uno dice, bueno, en ese momento lo que nos vendían como desarrollo era el Mall del Pacífico. Y decíamos, bueno, ¿quién se pega un viaje del otro lado del mundo a ver un mall que también tiene allá? Y en eso puedo coincidir plenamente, porque ahí viene la responsabilidad social corporativa también, ¿no? O sea, hasta qué punto el 100% de esa vista al mar puede ser compartida, al menos en un 30% para el resto de la gente en una plaza en la que lo pueda ver, pero no, es privado. Y llega un momento en el que se van a hacer espigones a los lados para que se construya una playa, y quién pasa ese espigón para llegar a esa playa que ya también en la práctica es privada. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro recurso natural? Y no es nuevo. Ve usted en los 70s que de alguna forma por ofrecernos empleo, desarrollo y tal, llegan fábricas que comienzan a contaminar el mar a cambio de unas cuantas plazas, y luego cuando ya está contaminado, pudiendo desarrollar una industria como el turismo, aunque está mal utilizado el término industria, pero igual, debemos decir, ya lo fregaron. ¿Y qué pasa? La empresa se puede ir hoy día y poner su fábrica en otro lado porque ya lucró de ese recurso natural, como es la pesca, como es la mano de obra también calificada que está acá, y nos dejó un problema. Entonces no sé hasta qué punto también eso de ahí es una visión real del desarrollo, como lo decíamos acá, y hasta qué punto en realidad simplemente son discursos, ¿no? Lo decía también la arquitecta Carla, por ejemplo, cuando hablamos de un administrador, en el caso de una ciudad, un empleado de la ciudad,
Pongamos el caso de que usted tiene una tienda ahorita y esa tienda es familiar y la ha venido desarrollando su papá, ahora la tiene usted y la ha llevado a un punto en el que ya es un market. Y ese market le viene una persona y le dice, mire, usted me contrata de administrador y yo lo voy a llevar a ser el mejor comisariato del país. Vamos a competir con el Rosado y con el Supermax y vamos a hacer lo mejor de lo mejor. Y resulta que no solo es que no logra ser el mejor comisariato del país, sino es que ya comienza a verse como una tienda desabastecida. Y el poco presupuesto que usted tiene lo invierten, por ejemplo, en arreglar la fachada de la entrada, pero no en abastecerlo. Y de paso, cuando usted le va a preguntar, bueno, ¿qué estás haciendo con esta administración, con este dinero, con lo que te estamos dando y con lo que yo tenía logrado y que mi familia ha logrado? Y te dicen politiquero, iluminado, en lugar de corregir el error. Y bueno, y ahí habría que preguntar, ¿volvería usted a contratar a ese administrador? Claro, esa es una buena pregunta, ¿no? Pero hay un enfoque cultural. Yo veo que ambos coinciden en la cultura. Parece que el tema es cultural nuestro. Total. No se trata de cultural, se trata de formación ciudadana, que para mí ocupa el primer lugar porque a través de la formación empezamos a desarrollar mejores comportamientos en la ciudad. En el momento en que nosotros, tanto propios como extraños, empiecen a decir que, por ejemplo, en Manta no se arroja basura en las playas porque es parte de su cultura, recién empezaríamos a hablar de desarrollo, porque eso es nuestra cultura, más allá de la infraestructura que acompaña la ciudad, el equipamiento, los servicios. Pero nosotros tenemos que asentar firmes bases sobre la formación ciudadana, porque desde ahí nace la toma de decisiones. Como digo, ahora vuelven los mismos discursos buscando líderes, quién hace bulla, quién reclama más, y ya esto no tiene sentido. Creo que tenemos una historia de ciudad abandonada, ciudad sin respuesta, sin asistencia. Han pasado cientos de dirigentes y representantes, no solo manavitas, sino de la ciudad, y lamentablemente no hemos visto resultados. Manta, en vez de ir hacia adelante, ha retrocedido. La contaminación ambiental nos afecta la calidad de vida, no podemos hablar de productividad porque creemos que pagar más impuestos va a ser mucho más rentable y por lo tanto tendremos una ciudad que estará en mejor capacidad de poder generar más proyectos, y no es así. A la ciudad le está costando muchísimo. Y eso que no estoy mencionando el costo de la vida, porque también es lo que hemos perdido en estos 2 últimos años. Muy bien. Permítame, debo ir a un bloque publicitario. Lo que percibo de estos 2 jóvenes, bueno, primero hay que decirlo, los 2 jóvenes son los nuevos líderes de la ciudad, pues. Porque los jóvenes son los que tienen que asumir el liderazgo de todas las actividades que se desarrollan en cada uno de sus ámbitos. Porque las personas que ya cumplieron su ciclo, están en otra fase. Hay algunas preguntas que vamos a formular a nuestros invitados, pero lo que hemos visto es cómo se ha desnudado durante estos primeros 30 minutos de diálogo a la ciudad. Y yo particularmente, como que estaba encantado en otro lugar. Permítanme, amigos, debo ir a un bloque publicitario y en breve retornamos con estos 2 brillantes jóvenes que están aquí, que son producto de la Universidad Eloy Alfaro, claro, con maestrías de otros países, pero que al fin son parte de este producto. Volvemos en breve. Inicio de espacio publicitario. La Prefectura de Manabí cuenta con diversos frentes de trabajo para su desarrollo. Conduzca con precaución en los siguientes puntos. En la vía Los Arenales, La Boca, en la parroquia Crucita, se trabaja en la colocación de asfalto en los más de 7 kilómetros que tiene la vía. En la Sequita Correagua se realizan trabajos de aceras y bordillos, así como imprimación asfáltica en más de 500 metros. Y en la vía Manta-Jaramijó se realizan trabajos de replanteo y nivelación de vía. Prefectura de Manabí, juntos trabajando.
La Prefectura de Manabí retomará con fuerza el proyecto Entrenando Valores 2022. 22 cantones de la provincia, 55 escuelas de las parroquias rurales de Manabí y 10.000 niños y niñas serán parte de este importante programa. Operación Justicia Social, proyecto emblemático de la Prefectura de Manabí que busca resaltar los valores y hábitos deportivos que mejoran la calidad de vida física y mental de las familias manabitas. Prefectura de Manabí, juntos trabajando. Llegó el Manaba. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada. A todos les informo porque soy Manaba. Siempre llego a tu casa todas las mañanas llevándoles noticias. Ay, porque soy el Manaba. 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 Fin de espacio publicitario. Y estamos de vuelta aquí. Vamos a partir de algo interesante. Señor concejal, ese terreno de la escuela de pesca no es público. Sí. ¿Cómo pudo ser traspasado a la empresa privada, a la organización Campana? Bueno, entiendo que el tema venía de inmobiliar y Pablo Campana fue ministro en el gobierno anterior. No sé en qué términos ni cómo subastaron eso, si es que fue una adjudicación directa o cuál fue el proceso, pero efectivamente de un momento a otro se celebró que iba a venir una inversión privada. Si se debió de licitar, debió haber sido público, porque además es un área pública de una escuela de pesca. Yo coincido en ese plano de que al final es un terreno que fue rifado de alguna manera porque no hay una participación directa de Manta en cuanto a una ganancia o un rédito. Es un delito. Más allá de ver unas torres ahí. Es un delito valerse del cargo para beneficiarse personalmente. O sea, no me consta, ¿no? En qué términos lo habrán hecho, pero de que seguramente hay una ventaja el estar como parte de un gobierno, luego salir y tener algún tipo de contacto interna, seguramente. Se subasta un terreno de los manteses y los manteses no nos enteramos. Tal cual, ya nos enteramos cuando está subastado y se presenta el proyecto como la mega obra. Que nosotros nos quedamos. Y a ver, y eso no quiere decir que estamos en contra. Yo particularmente no estoy en contra porque en la historia de ciudad he percibido que lo que tiene Manta es producto de la inversión privada. A mí me preocupa, sí, de eso, aprovechando que hablábamos del medio ambiente hace un rato, recorría la playa de Barbasquillo hace unos días, justamente porque el fin de semana, antes de Año Nuevo, se había desatado una tubería que comenzó a botar agua contaminada y pusieron como que, bueno, llegó la EPAM, la super EPAM a solucionar el asunto y ya está la cuestión. Entonces, a los 2 días alguien publica un video de que eso sigue botando agua. Pues entonces, ¿qué pasó? Y me fui a dar una vuelta, a pesar de que ya estábamos en la Plan Mar, pude verificar que no solamente es esa tubería, sino es que ya es una cuestión que está colapsada totalmente y que bota agua de manera permanente. Estamos hablando de la planta Umiña. Y claro, de la asociación Umiña, además que justamente abajo del nuevo proyecto está este tema latente, ¿no? Entonces, qué perjudicial sería que se construya la primera etapa de esto con esos olores, con turistas o residentes nuevos que comiencen a caminar ahí y se lleven esa impresión. Justamente preguntaba yo, porque tuve la oportunidad de visitar el proyecto la semana pasada, si tenían algún tipo de objeción con el asunto y se enteraban. Al menos los vendedores. O sea, entonces, de alguna forma también te venden humo, porque no te están diciendo que ese tema está ahí, que sí, que la van a sacar, pero ¿cuándo? Pero asusta, porque entonces la planta Umiña no funciona. No, o sea, en teoría va a salir, pero ya lleva 3 años, pues. Y yo creí, Desde que se anunció ese tema. Y a nosotros nos vendieron eso como la estrellita de la sorpresa. Sobre todo el tema de la emergencia, que vienen fregando que sí, que ustedes votaron en contra de la emergencia, pero porque nunca la sustentaron. Y la emergencia es como un estado de excepción, tiene un tiempo en el cual se establece para el fin puntual y por las condiciones puntuales, no es que te va a solucionar la vida durante 4 años de administración. Entonces, no la vendan como la panacea de la solución a la contaminación. Fue un recurso que consiguió recursos, bien, pero de ahí para allá hay que seguir. Y no se puede quedar en que la emergencia fue todo, ¿no? Entonces, sí,
votamos en contra, pero con justa razón. Y fue presupuestada en el gobierno anterior, el gobierno local me refiero. Ya. Gobierno local, De no acuerdo. el gobierno actual. Algunas cosas quedaron planificadas Sí. en el gobierno anterior y no se ejecutan. Ok, realmente son cosas que no. ¿Qué piensa usted de ello? ¿Qué pienso? Bueno, hay un debilitamiento de la infraestructura muy grande. Hemos enfrentado una pandemia sin acceso al agua potable, por ejemplo. Y eso que es un derecho humano, lo dice la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, no quiero quitar de pronto responsabilidad a la ciudadanía, pero ¿cómo enfrenta el pueblo una pandemia sin poder lavarse las manos, sin dar un tratamiento adecuado a los alimentos, por ejemplo? Hablamos de una ciudad recreativa que fomenta el deporte. Quisiera saber cuáles son los deportes, porque en el ajedrez, en la natación, en el surf, en las artes marciales, es en donde tenemos campeones mundiales y los escenarios de desarrollo para ellos no están. Hablamos de ciclismo, de la natación, de los entrenamientos a aguas abiertas, y este tipo de infraestructura sigue comprometiendo nuestros recursos naturales que supuestamente estamos empoderando para que se convierta en una de estas aristas de nuestro plan de desarrollo de ciudad. Entonces, todo va en contra. O sea, las políticas públicas que se aplican no son las adecuadas. Las políticas públicas están muy bien, pero empecemos a separar las cosas, porque si hablamos de la ciudad recreativa, entonces es una ciudad que promueve mejores condiciones de vida, mejores prácticas para la habitabilidad, reduce la contaminación ambiental. Si queremos hablar de la ciudad más humana, ya hemos trabajado en políticas. Pero muy entonces si importantes estamos hablando como de la desarrollo, protección. pues, eso sí es desarrollo. Pues. Pero ¿cuáles son las prácticas, por ejemplo? Dejemos de decir, por ejemplo, que las ciudades son más humanas, porque nosotros no somos extraterrestres. Y Manta ha llevado muy buenas prácticas como la protección de la flora y la fauna urbana, por ejemplo. Por ejemplo, en pandemia hicimos pequeñas intervenciones urbanas en donde conseguimos espacio a alternativas de transportes como la ciclovía, pero la ciclovía pasa por su casa y lo lleva a su trabajo, no. Entonces no es una alternativa de transporte, es una alternativa de recreación. Y si fuéramos ambiciosos, hubiéramos hecho una mesa de trabajo y le hubiéramos dicho a los señores, bueno, este es el plan que tenemos para Manta, una ciclovía, mejorar el tema de la accesibilidad y movilidad, y ¿qué les parece a ustedes si empezamos a generar un modelo productivo y de pronto si es una ciclovía, ¿qué le parece a usted si genera un empleo de alimentación sana, si genera un almacén de equipamiento deportivo? Entonces vamos viendo cómo la ciudad poco a poco se suma a eso y hay mejores resultados. Y por último, si es una ciudad recreativa, entendamos que hay una persona que practica atletismo o corre y esta persona necesita un espacio. Y cuando hablamos de movilidad, primero va el peatón, porque usted primero camina. Alternativa de transporte es la bicicleta, y entendamos que si es recreación, pues voy con mi hijo, voy con mi novio, voy con mis amigas, y el espacio es de dos. Y si fuéramos visionarios, hubiéramos utilizado esto como un modelo ejemplar para que otras ciudades lo puedan ir replicando, pero es una intervención de espacio urbano a medias, porque no lo conecta con nada, lo conecta solamente con el riesgo, porque son cientos los ciclistas que ya han sufrido accidentes de tránsito. Entonces vemos cómo hay una política y cómo las acciones no acompañan, porque nos olvidamos de lo más importante de la gestión de ciudad, que son los diálogos. Creemos que lo podemos todo y no es así. Y es posible, usted que está dentro, es posible que el gobierno local convoque a los profesionales por el centenario de ciudad a mesas de diálogo para tratar los temas que ustedes enfocan, que están viendo, que a nosotros los mayores, como nos querramos decir, nos dejan perplejos. Yo particularmente creí haber estado muy informado sobre el tema de ciudad y me estoy dando cuenta que estoy distante de la realidad, ¿no? El problema son las pantomimas. Entonces resulta que en un momento dado nos dicen, sí, ya está socializado con 4 líderes barriales y el resto de la gente no sabe. Les mandan el chat, cumplieron con convocar, de acuerdo, pero no se dieron el trabajo de como cuando hacen campaña, ir puerta a puerta diciendo, mire, voy a subir el pasaje, ¿qué le parece? Sino es que ya mandan una pregunta condicionada donde o subes por esto o subes a esto y eliges el menos malo, por dar un ejemplo, ¿no? Y eso mismo pasa en la aprobación de ordenanzas, en donde se cumple el requisito, en donde algunos compañeros dicen, no, mientras esté el informe técnico y jurídico y financiero, yo estoy contento. ¿Y el componente social? Porque no gobierna no para la letra, sino para el ser humano. Y justamente un ejemplo claro es lo de la política pública que está enfocada de manera interesante hacia la protección de la fauna urbana, pero
Y yo decía en un método, ¿cómo vas a multar a alguien que va paseando con su perro y su perro defeca? Lo vas a seguir y vas a tomarle una foto. Hey, señor, espere, usted no recogió, lo voy a poner en Mantap. O sea, no es aplicable. No es aplicable y por eso mismo no se ven resultados del tema. Están trabajando, sí, en la esterilización, que es válida, en vacunación y otras cosas. ¿Hay una ordenanza de la tenencia responsable? De acuerdo, sí. ¿Ya ¿sí? está aprobada? Está aprobada y en su momento se reformó también. O sea, ya fue una de las ordenanzas de 2019 que fueron insignia y que de alguna manera están dando rédito político ahorita por la clínica móvil de animales y la otra clínica móvil, porque es totalmente de acuerdo con el escenario post-pandemia. No es lo mismo una ciudad en la cual la gente está en cierto nivel de confort y conciencia a una ciudad post-pandemia donde pasamos de que el ser humano fraterno es un agente de contagio, al cual el Estado debe ejercer el poder coercitivo para separarlo y que no te contagie. Entonces en ese momento nos separamos y ya no estamos de alguna forma tan cohesionados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo pienso ya no en función de ciudad ni de colectivo, sino de mi metro cuadrado, de que a mí se me murió alguien y que por ende necesito retribuir esa falta. Hay mucha carencia en salud mental, hay muchas necesidades, por ejemplo, en cuanto a educación, a conectividad y demás, que se evidenciaron justamente en el plano educativo en los primeros meses de pandemia. Y si tú mañana vas y llevas una tablet a una persona que no tenía acceso, pues ya de alguna forma has hecho algo no por la ciudad, sino por lo que yo concibo como ciudad, que es mi metro cuadrado, mi hijo y mi familia. Si me llevaste mañana al mercado y eso me ayudó a sobrevivir 2 días, pues gracias. Entonces pasamos de una política que debería ser un poco más, digamos, proyectista, a una política pragmática que se traduce casi que en clientelismo, ilegalizada. Entonces, ¿hasta qué punto también estamos jugando ya una precampaña con recursos públicos en un escenario de desventaja? Porque bien o mal hay un endose ahí que funciona de manera ulterior. Muy bien, ya hemos hecho un diagnóstico. Por favor, ya hicimos un diagnóstico, ya vimos probablemente cómo nos están haciendo las cosas de manera que quisiéramos, para no decir que está mal o está bien, ¿no? Más allá lo que pensaba el sociólogo Kant de lo bueno y lo malo, yo creo que también es bueno pensar qué hacemos entonces, cómo proyectamos la ciudad, cómo le damos el beneficio para poder alcanzar esos objetivos que buscan ustedes, los jóvenes, y que también es parte nuestra respaldarlo desde el punto de vista de la ciudadanía, es decir, no ver las autoridades, sino el aporte ciudadano para poder llegar a donde queremos llegar. Así es. Creo que empecemos por dejar de responsabilizar a todo el mundo por lo que pasa en la ciudad. No es esta administración, no es la anterior. De esto tenemos que asumir todos las mismas responsabilidades y las mismas culpas. Porque la gente que nos lidera es porque nosotros les dimos esa oportunidad. Por lo tanto, hacernos cargo de esta responsabilidad y de ahora en adelante lo que yo puedo sugerir a la administración pública durante esta pandemia es que podamos hacer intervenciones en el espacio público, presentar alternativas de movilidad, hacer intervenciones en el sistema vial para ampliar las aceras, para ir incentivando este distanciamiento con la ciudadanía. Son intervenciones de bajo presupuesto, que pueden ir acompañadas también por ordenanzas y también con un poco de visión y cariño a la ciudad. Embellecer la ciudad, que a mí me parece que este es un término que ha hecho falta siempre cuando hablamos de la ciudad. Ponerla bonita, embellecerla, darle ese afecto que se merece. Trabajar con el tema de sembrar árboles, la vegetación, los colores, y poco a poco mejorando el acceso al transporte público, mejorando el comportamiento de la ciudadanía también, que eso es muy importante. No quiero ser tan pesimista, o sea, mis disculpas a la ciudadanía, pero lamentablemente en este 2022 no son muchas las expectativas que podríamos esperar de la ciudad de Manta. Creo que es el momento en que todos nuestros profesionales se integren, trabajen de manera coordinada. Y cuando hablo de profesionales no quiere decir solamente los que tienen títulos, porque hay personas muy capaces que han podido desarrollar muy bien su comercio, sus habilidades. El artesano es un profesional en su arte. Entre todos ellos ya se debe empezar a trabajar un proyecto de ciudad. Dejar de hablar de los proyectos a largo plazo, porque hasta que no cambiemos nuestra forma de pensar, todo eso se va a quedar. Hasta el día de hoy se presenta el plan de ciudad, por ejemplo. Ya terminamos, o sea, ¿para qué nos sirve? Si quien viene a sentarse en la próxima administración no lo va a seguir.
¿Cuántos fondos hemos desperdiciado ahí? ¿Cuántas cosas pudimos haber hecho? Pero, insisto, basta de buscar responsables. Creo que no es momento de seguir insistiendo en que vamos a las calles a protestar, porque los problemas ya los sabe el Estado, no nos asistieron, y creo que este es un momento de trabajar, proyectarse la ciudad y presentarle a la ciudadanía alternativas que puedan ayudarnos a reducir la pobreza, mejorar la productividad, trabajar mucho en la economía del conocimiento. Porque hay que trabajar en las tecnologías, trabajar en la innovación. Tenemos que parar de producir lo mismo y lo mismo. La pesca se acaba, los recursos marítimos se acaban. La modernidad tiene un nuevo perfil de profesionales, insisto con la academia, hay que ir a la par de las nuevas exigencias del turismo, de la productividad, de la medicina, y por lo tanto seguir insistiendo también en que trabajemos nosotros mismos como ciudadanos en mejorar nuestras acciones para que poco a poco podamos reflejar un mejor comportamiento ciudadano, un mejor mantense. Creo que lo más importante que tiene Manta es el mantense, ese ciudadano resiliente, preparado, capaz. No depende de la política, pero sí necesita un mejor escenario para poderse desarrollar. ¿Qué dice, concejal, usted? Decía justamente, en un momento dado hablábamos de que Manta no se paraliza por banderas políticas y nos sentíamos orgullosos de ello. Al menos yo crecí con eso. Porque no protestaba así, no era tan airado. ¿Hasta qué punto también eso es una falta de empoderamiento de ciudad? Claro. Que es lo que decía al principio. Cuando uno habla de empresa, la empresa tiene la cultura corporativa, y la cultura corporativa es cómo piensa y es la filosofía empresarial con la cual se mueve cada uno de los entes en esta empresa. Por ende, eso genera como una especie de golem, ¿no? Como decían los judíos, es una conciencia colectiva que nos aglutina a todos. Y eso de ahí es importantísimo porque de alguna forma es lo que nos va a hacer entender qué ciudad queremos. ¿Por qué? Porque al final no hay ciudades estándares, como lo decíamos al principio. O sea, podemos pavimentar y llenar de cemento todo, como están haciendo algunas ciudades que ya vienen de retorno más bien, y están buscando lo verde, o bien apostar por un modelo europeo y tal, pero hasta qué punto los mantenses tenemos esas necesidades y debemos apuntar hacia ese modelo, solamente por cumplir la Agenda 2030, que muchas veces ni siquiera se la cumple, sino que se hace una rendición de cuentas de qué cosas de mi plan de gobierno van apegadas a esa agenda. Entonces, de alguna forma yo digo, debemos partir del tema de identidad, de definirnos y de ahí proyectarnos, ¿no? Ahora, los triunfos siempre tienen padre y madre, pero los fracasos son huérfanos, y es lo que justamente mencionábamos hace un rato. Culpa de todo el mundo menos mía, y no hay responsabilidad, y esa responsabilidad parte del ciudadano también por desentenderse de las cosas de la política, ¿no? Entonces, para priorizar lo que necesitamos ahorita, es necesario primero ver a nuestro alrededor y comenzar a ejecutar, porque a veces mucho estudio, mucha planificación, mucho papel que se queda en esa transición de gobiernos, no se aplica y nos cuesta, como bien dicen. Mucha teoría. Y a veces son hasta temas reciclados, o sea, ya hay un modelo que en un momento se vendió, lo vuelven a vender con otra componente. Como el emisario submarino, por ejemplo, ¿no? Claro. Que nosotros lo estamos viendo como solución. Y resulta que ese es un proyecto europeo del año 90, ¿no? Pero nosotros lo estamos viendo como Macondiano puro y duro, vienen a vender el imán cuando ya en otro lado existe, ¿no? O sea, bueno, pero igual, tenemos que entonces decirle a los ciudadanos que debemos de empoderarnos de la ciudad, y eso les corresponde a ustedes, los jóvenes, que hay que cumplir el rol ciudadano, que no podemos seguir jugando a destruir los bienes públicos, que no podemos seguir cuestionando cuando podemos ser parte de la solución. Arquitecta. Así es. La ciudad le pertenece a los mantenses, y si hay alguna bandera que defender, se llama Manta. No fulano ni mengana, se llama Manta. Cuando empecemos a trabajar este discurso de manera conjunta, alcanzaremos las cosas más importantes para la ciudad. Si a usted le va bien, a mí me va bien. Si yo lo respeto, usted me respeta. Estas son las prácticas que nos van a llevar a nosotros a alcanzar ese desarrollo de ciudad, porque lo vamos trabajando de escala a escala. Como vuelvo a repetir, necesitamos gerentes, directores de proyectos capaces y capacitados que puedan asistir a nuestra ciudad con personas que realmente quieran trabajar, embellecer la ciudad y fomentar su desarrollo productivo. Concejal. Sí, a veces se confunde la terminología de partido político con el partido de fútbol, ¿no? Y se vuelve pasional el asunto del debate y terminamos en una hinchada no racional, sino emocional pura y dura, en la que no discernimos
esto que se menciona, ¿no? El líder o el candidato que es la representación de un colectivo y de un proyecto versus de pronto el iluminado que viene con un estilo totémico, mesiánico, y no es la idea, ¿no? Entonces, Pero ¿cuál es la idea del iluminado? Pero una persona iluminada es algo que está con muchos recursos, es muy recursivo, ese es un iluminado. es que estamos en una sociedad en la que nos enseñaron que el buen estudiante del colegio es el nerd que se le debe hacer bullying. Y eso pasa en la política también, se da cuenta, y lo hegemonizamos, ¿no? Ya viene institucionalizado. Tenemos un programa en el cual desacreditamos a cualquiera que cuestione, y está mal cuestionar. Entonces es complicado. ¿En qué modelo de ciudad vivimos y qué modelo de ciudad queremos? Nuevamente. ¿Y qué modelo de ciudad queremos? Bosco. Ahí vamos un poco a la dicotomía, ¿no? Como decía hace un rato, es como que usted en este momento me diga, bueno, llegan los españoles y cuando llegan a conquistar se encuentran con un escenario que está hecho para los ciudadanos de esa población, ¿no? O de esa villa. Y yo vengo con una cota de malla y con una armadura y toda la cuestión. O bien me adapto a eso, o bien adapto la ciudad al modelo que soy yo, de lo que yo vengo. Y es lo que terminó pasando, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también estamos importando modelos? O como digo, debemos conocernos primero, mirarnos hacia adentro y comenzar a proponer desde cada colectivo. Como lo decíamos. Terminamos adaptándonos, entonces. Es lo que suele pasar. Y externalizamos y es como que, bueno, llevemos un conglomerado social a vivir a otro lado. Sí, chévere, pero ¿qué pasó con la migración ecuatoriana a España a principios de los 2000? Que tenían un sistema ya estandarizado de ellos, en el cual uno coge su bolsa de compras, pesa y se pone el mismo sticker de plátanos y toda la cuestión y va y paga. Y luego tuvieron que implementar una persona ahí porque había gente que cogía, ponía un plátano, lo pesaba y metía 5 y ponía el peso de uno y pagaba así. Entonces, son modelos que están hechos para determinadas sociedades que han llegado a cierta madurez o inmadurez, sin ser de pronto peyorativo con la nuestra para nada, sino es que digo que cada una tiene su particularidad y dentro de esas particularidades está la riqueza cultural de cada una, y es que hay que entenderlas para poder desarrollar política pública, si no estamos haciendo en el papel. Carlita, y entonces, ¿qué ciudad queremos? ¿Cuál es la ciudad que anhelamos? Bueno, yo por un momento, y como todo mantense, lamentablemente pensamos muy en grande, así que soy muy soñadora con eso, y yo veo a Manta como proyecto Manta, como la capital sostenible del Ecuador. Yo sueño con una ciudad sostenible desde sus principios, sostenible en sus prácticas, en sus intervenciones urbanas, sostenible en la construcción de las viviendas, accesibles, seguras, integrales, inclusivas, en una movilidad sostenible, que lamentablemente en lo que soy muy defensora es que una de las principales muertes de nuestra ciudad son los accidentes de tránsito. Lamentablemente por $1 condicionamos la vida de los semejantes, me parece lo más injusto del mundo. Y eso que no estamos hablando de las consecuencias, las personas con discapacidad que tienen que vivir otras historias por estas irresponsabilidades. Siempre voy a luchar por alcanzar la seguridad vial como un lenguaje de ciudad, por ejemplo. Así que desde Carla Barcia ese es mi anhelo, alcanzar a Manta como la capital sostenible del Ecuador. Es lo que me apasiona. ¿Y es un sueño? Es un sueño como ciudadana y como profesional. Desde la arquitectura trato de implementar prácticas sostenibles, tratar de que el cliente pueda tener esa conexión con el espacio público, el privado, con las áreas verdes, que en su presupuesto pueda tener todo lo que necesita para vivir bien, por ejemplo, y a través de la difusión de conocimiento, porque yo entiendo el conocimiento como un bien público y lo que yo sé también le pertenece a la ciudadanía. Soy producto de una educación gratuita, por lo tanto, lo menos que puedo hacer es, si tú no sabes sumar, te lo puedo enseñar. Y si me lo puedes enseñar a mí, pues bienvenido sea. Debo concluir el programa por el tiempo y me quedaría conversando con ustedes gratamente. Me siento como impresionado realmente. Y finalmente no he llevado yo el programa, lo han llevado ustedes realmente. Pero bueno, ¿cómo le va en el proyecto de lectura? Proyecto de lectura, bueno, ahora se ha hecho una pausa por el tema del incremento de los casos de COVID, pero es un proyecto que tuvo muy buena apertura, inicia como una práctica de gestión ambiental. A la ciudadanía lamentablemente hay que enseñarle con prácticas, así que empezamos desde un vertedero a recuperar un mobiliario, un refrigerador, le dimos el tratamiento, el acondicionamiento y lo convertimos en una biblioteca de acceso público en donde la ciudadanía puede disfrutar de un espacio inclusivo. ¿Y se puede replicar ese proyecto? Sí, estamos ya pensando en replicarlo en los barrios de la ciudad de Manta. Esperamos que se reduzca el tema de los indicadores de COVID con la ciudadanía. Primero la salud de todos y bueno,
el resto de los proyectos vamos poco a poco implementando. Muy bien, vamos a cerrar el programa, señor concejal. Entonces, ¿cuál será el aporte futuro de nosotros los ciudadanos para con la ciudad? Participar, definitivamente. O sea, dejar de ver con cierta tirria la política, porque nos han hecho asquear de la palabra, y en realidad la política es un mecanismo y es una herramienta para reivindicar derechos y conquistas. Dejar de ciudadanizar la política y comenzar a politizar a los ciudadanos tampoco es la estrategia, pero sí entenderla como un mecanismo y una herramienta que es de todos, y para eso estamos, es parte de la política. Más allá de verlo democráticamente. Sí, más allá de democráticamente, ejercer el derecho a la participación política permanente. Muy bien. Gracias por estar con nosotros, arquitecta. Siempre un placer, Y licenciado. gracias, señor concejal, por estar con A usted nosotros. por el espacio siempre. Amigos, es una proyección lo que hemos hecho de estos dos jóvenes profesionales de la ciudad y que, como ustedes lo han podido apreciar, nos han dado algunas pautas. Yo particularmente me sentí así como un poco impactado, pero bueno, no se trata de buscar culpables, como decían ellos, sino de asumir responsabilidades y los roles que nos corresponden a nosotros como ciudadanos para poder desarrollar esa manta que tú quieres ver en los 100 años. Amigos, gracias. A las 22 horas, las noticias aquí con nosotros, si Dios lo permite, hasta el próximo jueves. Buenas noches.